Buen día. En el programa Diálogos con la Realidad, Derechos Humanos en América Latina, tenemos en esta ocasión al doctor Juan Navarrete del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quien nos hablará sobre el tema de seguridad humana. Doctor Juan Navarrete, si nos puede explicar cuál es el concepto de seguridad humana, sus conceptos, sus riesgos y sus perspectivas en América Latina. Sí, la seguridad humana viene surgiendo, es un concepto nuevo que viene luego de finalizada la Guerra Fría en 1989, en donde se empieza a plantear un nuevo modelo de seguridad en el mundo. La seguridad estaba basada fundamentalmente en la seguridad de Estado, la seguridad de la nación, incluso doctrinas de la seguridad nacional que causaron graves violaciones de derechos humanos en las dictaduras de los años 80 y finalizando en los 90 en América Latina y el Caribe. El concepto de seguridad humana revierte el paradigma que planteaba la seguridad de Estado y la seguridad de la nación, que estaba basada en la seguridad propiamente del Estado y de la nación y descuidaba la seguridad de las personas. Privilegiaba la seguridad del Estado y la nación y no se centraba en las personas y en el ser humano. Este concepto cambia el paradigma, como les digo, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los efectos de la Guerra Fría en 1989, a centrarse en una seguridad basada y que privilegia al ser humano, que es su eje central de acción. Entonces pasamos de una seguridad estatocéntrica, es decir, basada en el Estado, a una seguridad antropocéntrica, es decir, basada en el ser humano. Ese es el cambio de paradigma que supone la seguridad humana y tiene muchas dimensiones, que esto también es lo importante, que no solamente es el tema de la seguridad ciudadana como tal o seguridad pública, sino también que abarca elementos como medio ambiente, desastres naturales, el derecho a la salud, derecho a la alimentación, es decir, tiene una visión mucho más holística, más integral, que no solamente preserva las libertades civiles de los derechos civiles y políticos, sino de los derechos económicos, sociales y culturales y el medio ambiente, la paz y la solidaridad. Doctor, en ese sentido, la seguridad humana estaría fundamentada también en una perspectiva de derechos humanos. ¿Cómo es que se ha venido trabajando esta parte por parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos? El Instituto Interamericano de Derechos Humanos desde el año 2000 viene haciendo un trabajo precisamente para promover y llevar a los estados el concepto y los enfoques de seguridad ciudadana. Toda vez que en América Latina lamentablemente no hemos logrado superar las etapas en las cuales se prevaleció la doctrina de la seguridad nacional, aún hay muchos estados y muchos gobiernos que tienen una tendencia autoritaria, ¿no? En donde conciben al ciudadano más como un enemigo interno que como un sujeto de protección. Entonces, en ese sentido, eso ha supuesto programas de capacitación, diseño de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, diseño de planes de estrategias de acción, intervención y sobre todo, que es uno de los elementos que ha sido de gran tensión en América Latina y el Caribe, que es entender que la seguridad humana, su concepto, lo que hace es prevenir y anticiparse ante los riesgos, no solo ser un factor represivo y represivo, sino que tiene que tener una dimensión de prevención y de anticipación ante los riesgos y las amenazas. En ese sentido, doctor Juan Navarrete, ¿cuáles serían las nuevas miradas o los nuevos escenarios que hay en torno a la seguridad humana, en torno a esos gobiernos represivos que usted comenta? La idea sería, primero, la movilización de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los institutos de derechos humanos, las universidades, crear todo un debate académico que permite incidir en transformar estas tendencias autoritarias que hay. Sobre todo que hoy en día en América Latina, frente a la realidad que estamos viviendo, lamentablemente nos estamos encontrando nuevamente con situaciones que ocurrían en la década de los 80, cuando en la mayoría de los países de América Latina estaban bajo dictaduras y otros estaban en conflictos armados internos y apenas había 3 democracias, que lamentablemente América Latina acuñó el término de violación de derechos humanos en el mundo de desaparición forzada de personas. Y hoy en día, estamos hablando del 2016, lamentablemente estamos viendo muchos países en América Latina donde la práctica de desaparición forzada de personas se está reproduciendo otra vez. Entonces eso nos demuestra que los modelos de seguridad no están funcionando en el sentido de que estén centrados en el ser humano, en los derechos humanos y en la persona humana. Gracias, doctor. Una de las preguntas que tenemos, por supuesto, es qué lecciones y enseñanzas existen en América Latina en torno a procesos de prevención de conflictos y de paz. En América Latina sí hay muchas experiencias, especialmente a nivel local.
¿no? Eso es importante destacarlo. Hay gobiernos locales en ciertos países que han desarrollado programas de seguridad humana, como en el caso de El Salvador, por ejemplo, a pesar de todas las dificultades que tienen en un contexto donde las maras y pandillas son actores fundamentales de la violencia, pero hay ciertas comunidades como Santa Tecla, por ejemplo. Hemos visto también en el caso de Colombia, en Medellín, en las comunas en Colombia, en Medellín, se han hecho programas integrales. Es decir, el enfoque en lo comunitario, en lo territorial, ha tenido mejores resultados que en lo nacional. En lo nacional todavía sigue existiendo y prevaleciendo la tendencia a pesar de que quieren irse adelante, ya hay ministerios de seguridad en muchos países, o ministerios de seguridad pública o seguridad ciudadana que tratan de darle este enfoque, en la práctica la actuación policial y la acción de las fuerzas de seguridad están más con una tendencia a la protección de la institucionalidad que a la protección de la persona humana. Doctor, y aparte de El Salvador, ¿qué otras experiencias nos puede comentar usted? Están, por ejemplo, las favelas en Río de Janeiro, en donde se ha hecho una intervención importante en ciertas favelas y se ha logrado, frente al el escenario de inseguridad y de violencia y de hechos criminales graves que se ocurren en las favelas de Río de Janeiro, se ha logrado introducir el concepto de seguridad humana, no desde lo policial, sino de temas, por ejemplo, como el embarazo en adolescentes, el tema de salud comunitaria, por otras vías, por el tema de la cultura, por ejemplo, y a través de eso se logra hacer intervenciones en esas comunidades y a través de eso se logra transformar esa realidad y esa realidad da precisamente un enfoque de seguridad humana. Doctor, en ese sentido, el concepto de seguridad humana ya aplicado en la realidad, por lo menos en los casos en los que usted nos comenta en El Salvador y Brasil, ¿considera que realmente han logrado transformar las realidades y las formas de condiciones de vida de la gente que vive ahí? Sí, en muchos casos, ¿no? Porque como la seguridad humana supone un esfuerzo holístico, y creo que eso es lo que le falta a los estados comprender, ¿no? El tema de seguridad no es el policía solamente, el policía es un actor fundamental, no es la política de seguridad, sino que tiene que tener todo un abordaje integral que permita abarcar todos los elementos de la prevención y la anticipación ante los riesgos y la amenaza que genera o que se puedan suscitar para generar violencia o criminalidad. Doctor, aparte de los casos de Salvador de El Salvador y Brasil, ¿es posible replicarlos en otros sitios o en territorios en América Latina? Es posible, pero lo que hay que tener cuidado es que no se pueden copiar modelos. Cada realidad tiene elementos diferentes o elementos diferenciales. Entonces es importante sí tener como los enfoques de la seguridad humana, las características de lo que tienen las políticas de seguridad humana, pero tiene que respetarse la realidad de cada localidad y de cada país. Eso sí es importante porque no es un modelo que se pueda copiar, porque está sujeto pues, a las dinámicas sociales, políticas y culturales que cada realidad tiene y que te representa, pues, y donde tú tienes que identificar qué es la base de la seguridad humana. La seguridad humana, los riesgos y las amenazas se construyen desde la realidad. Doctor, en América Latina, ¿cuáles son las tendencias generales que hay en torno a procesos de violencia y de seguridad humana? Bueno, tenemos muchas, ¿no? Lamentablemente, América Latina es la región del mundo, en primer lugar, con mayor desigualdad social, económica y cultural, y es la región del mundo, lamentablemente, más allá de los conflictos armados, que a excepción el que existe en Colombia, donde existe un alto nivel de violencia que no corresponde a ningún tipo de situación de conflictividad, de conflicto armado interno, sino de la violencia y la criminalidad que ocurre. Entonces es una de las características de nuestra región. La región con mayor desigualdad en el mundo y la región con mayor violencia en el mundo, la región que aporta más homicidios por 100.000 habitantes al mundo, que no tienen que ver con conflictos armados, a excepción del caso Colombia, y eso sin lugar a duda nos supone un desafío importante de que algo está fallando. Y ese algo que está fallando precisamente en que las políticas de seguridad no están orientadas precisamente en tener una visión integral de las problemáticas que tienen que ver con lo social, lo económico y lo cultural. ¿Y sobre las tendencias de seguridad humana? Sobre las tendencias de seguridad humana, creo que hay hoy en día, por lo menos, este debate no lo teníamos hace 10 años, de hablar de seguridad humana en un espacio académico, en un programa de radio o de televisión. Ya eso es un avance, que el tema está sobre la agenda. El desafío está en cómo lograr que los estados y los gobiernos lo incorporen como políticas públicas y puedan implementar programas adecuados que estén orientados precisamente basados a la prevención. Creo que el énfasis de la prevención, por ejemplo, hoy en día hay un debate sobre el tema de las policías, cuál es el perfil y el rol de las policías.
Se habla, por ejemplo, del perfil de la policía comunitaria o policías de proximidad o policías de prevención. Y ese es el rol fundamental y además esa es la génesis de la figura de la policía en el mundo, de la famosa police. O sea, el actor que garantiza la convivencia en la ciudad, en la ciudadanía. Entonces creo que hay que rescatar ese rol y ese rol de la policía creo que juega un papel importante y tiene que ver con las orientaciones que se deben dar. Hoy en día tú ves, por ejemplo, las policías tienen un alto contenido represivo y un bajo contenido preventivo. Entonces hoy en día nosotros vemos cada vez cómo se arman para el control de manifestaciones y disturbios internos, ¿no? Que parecen Robocop. Entonces, con todo un andamiaje, con toda una estructura en la cual tú ves que no hay una construcción o una visión de la policía que busque la cercanía a la ciudadanía, sino que busque el factor represivo fundamentalmente. Doctor Juan Navarrete, una última pregunta en este sentido. Ante las perspectivas y tendencias que usted comenta respecto a la seguridad humana, ¿cuáles son los escenarios que usted prevé para América Latina en un futuro cercano? Mire, creo que hay muchos, ¿no? Yo creo que el principal es que actualmente América Latina está viviendo un momento de punto de quiebre o de inflexión. Si bien nosotros en la década de los 80, finalizando los 90, la mayoría de los países de América Latina estaban bajo dictaduras. Los que no estaban bajo dictaduras estaban en medio de conflictos armados internos y apenas habían 3 democracias en la región. Y eso supuso un cambio de paradigma. Hoy en día tenemos democracia, se revierte la situación, tenemos la mayoría de los países están bajo democracia, pero con gobiernos con tendencias altamente autoritarias. Y el autoritarismo es lo que está generando hoy en día las graves violaciones de derechos humanos y especialmente en la aplicación de políticas de seguridad. Entonces, ¿cómo combinar la seguridad con prevención y con garantía y respeto a los derechos humanos? Gracias, doctor Juan Navarrete, por esta perspectiva que tiene sobre seguridad humana, sobre sus impactos que se tiene en América Latina, y en un momento volvemos con el doctor Juan Navarrete sobre el tema de seguridad humana, orígenes, riesgos y nuevas miradas. Muchas gracias. Volvemos con Diálogos con la Realidad. Doctor Juan Navarrete, existen 2 temas cruciales en América Latina en torno a la seguridad humana. El primero de ellos es Centroamérica, que tiene que ver con todos los procesos de violencia que se viven y el flujo de migrantes centroamericanos, transmigrantes que van hacia Estados Unidos y que cruzan en gran medida el país México. ¿Alguna opinión que tenga usted respecto al tema de Centroamérica, migración y en torno a seguridad humana? Sí, creo que Centroamérica nos está dando una demostración de cuáles son las consecuencias que se tiene cuando no se diseñan políticas de seguridad humana, cuando hay una ausencia de políticas de seguridad humana, precisamente son las que generan este tipo de situaciones, porque si uno hace un análisis de cada uno de los países, especialmente los del Triángulo Norte de Centroamérica, como El Salvador, Honduras y Guatemala, que es lo que origina que la gente salga buscando nuevas posibilidades, nuevos proyectos de vida, tiene que ver precisamente porque en su país, en su localidad, no puede proyectar un proyecto de vida digna, un proyecto de vida que satisfaga sus necesidades básicas y que esas necesidades se den en un escenario de seguridad. Entonces, por eso ahí es donde creo que es una de las demostraciones concretas de cuando hay una ausencia de una política de seguridad humana, cómo eso activa otros factores, como en este caso el tema migratorio, ¿no? Es decir, la gente no tiene posibilidades de empleo, no tiene posibilidades de educación, no tiene posibilidades de acceso a la salud con calidad, de vivienda digna, y adicionalmente a esto entonces tienes unos actores que generan inseguridad personal, como son el caso de las maras y pandillas, que aprovechan estas situaciones de vulnerabilidad y empiezan pues a hacer el cobro extorsivo a todas las personas, de cobrarles de 50 centavos de dólar diario, el que vende las tortillas, desde el que hace cualquier actividad a un transporte público. Entonces eso genera, por ejemplo, el día de ayer mataron a un señor que prestaba transporte público porque no pagaba $1 diario que tenía que pagarle una de las maras y pandillas. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que, por supuesto, se haga el tema de los flujos migratorios hacia el norte. Y eso, por supuesto, si no hay una política integral donde se garantice salud, educación, vivienda digna, alimentación y, por supuesto, seguridad personal, pues, sin lugar a duda eso va a generar, al punto de que desde los últimos 4 o 5 años estamos viendo una situación mucho más grave todavía. Son niños y niñas menores de 18 años que migran sin acompañantes, sin familiares. Y hoy estamos viendo, el día acá, por ejemplo, está llegando el día de hoy a Puebla, las madres de estos niños buscando a sus hijos,
Entonces es un fenómeno que combina la migración con la desaparición forzada de personas. Porque en muchos de estos casos en ese camino, bien sea por autoridades policiales, militares, por los coyotes o por el crimen organizado, van cooptando o van desapareciendo o van generando violencia en esta situación. Entonces eso en términos regionales plantea un desafío muy grave. O sea, plantea un desafío en términos de cómo nosotros enfrentar esta situación y que lo más lamentable es que se está corriendo a situaciones, por ejemplo, como el caso de los cubanos, que los cubanos podían entrar sin visa al Ecuador y entonces empezaron también a migrar, convertirse en un actor más de flujo migratorio que se combina con el centroamericano, que comenzó con la crisis en Costa Rica, luego en Panamá, luego tuvieron que tomar medidas, luego México facilitó ciertas situaciones, y esto es lo que permite ver con una mirada muy objetiva de por qué es importante tener políticas de seguridad humana, que tengan una visión integral y que estén centradas en la persona humana. Gracias, doctor. Bueno, otro de los puntos nodales que está en torno a la seguridad humana es el caso de los acuerdos de paz en Colombia. ¿Qué nos puede comentar usted respecto a esta situación? Ese es otro desafío importante y que nos va a decir mucho de la seguridad humana. Por ejemplo, Colombia vive un conflicto armado interno de más de 50 años, ¿no? En donde ha tenido distintos actores armados de la subversión y también distintos actores los que se conocen como paramilitares, ¿no? Hay lo que se conoce en general grupos armados al margen de la ley, ¿no? Es decir, tanto los grupos subversivos como los grupos paramilitares que generan estas situaciones de violencia. ¿Cuál es el desafío con un acuerdo de paz, ¿no? Y el tema, algunos hablan de posconflicto y otros hablamos de posacuerdo. Lo que va a ocurrir acá en primer lugar es un posacuerdo, porque el conflicto no se decreta. O sea, el cese de un conflicto, a menos que fuesen entre dos países, se puede. La conflictividad siempre va a existir. Las causas que generan estructuralmente esos conflictos existen. No se van a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, por eso hablamos de un escenario posacuerdo. Y ese escenario posacuerdo tiene dos desafíos importantes que tienen que ver con seguridad humana. El Estado colombiano tiene que tener un control del territorio, que es una de las cosas que tienen los grupos armados, controlan territorio. Entonces el Estado tiene que ir y hacerse presente en esos territorios, porque la ausencia del Estado en esos territorios fue lo que facilitó la presencia de estos grupos armados en el mismo. Y por otro lado, el otro desafío es generar políticas integrales que den oportunidades a las personas, a los habitantes de esos territorios, a que tengan posibilidades de no tengan que buscar como opción de desarrollo económico el cultivo de cultivos ilícitos, que busquen cultivos lícitos, que busquen el desarrollo agrícola, que busquen el desarrollo en la educación, que busquen el desarrollo en todo lo cultural y en todo el desarrollo social que tienen esas comunidades. Entonces, por eso es que ahí vemos también un escenario donde la seguridad humana es uno de los elementos importantes para un escenario posacuerdo en el caso de Colombia. Doctor, nos acaba de comentar sobre El Salvador, también sobre Colombia, como dos puntos nodales de crisis, de conflicto, pues propiamente dicho, en donde la seguridad humana tiene un papel importante que jugar, digamos, en ese sentido. ¿Qué otros sitios o qué otros puntos nodales en América Latina existen, además de El Salvador y Colombia? Bueno, existe un problema que se está dando en varios países de América Latina, que ya lo hemos vivido desde el 2000, en el caso del Perú, cuando el presidente Fujimori, de países donde tienen gobernantes electos democráticamente vía el sufragio universal directo y secreto, pero que luego en el ejercicio del poder, es decir, tienen una legitimidad de origen, pero en el ejercicio del poder se convierte en autoritarismo, ¿no? Y generan graves violaciones de los derechos humanos. Esa es como la nueva forma que vemos hoy en día de ver las situaciones en nuestros países y que hoy en día lo estamos viendo en el caso de Venezuela. Es un gobierno electo democráticamente y bajo el sufragio universal directo y secreto, pero que su comportamiento es autoritario. Entonces genera concentración del poder, represión, anulación del enemigo político, control de los medios de comunicación. Entonces estos son como los desafíos que se están dando también en América Latina, las tendencias autoritarias en los gobiernos. Y esas tendencias autoritarias, lamentablemente, como que la comunidad internacional no está preparada como para verla o no la quiere ver, y entonces se limitan las acciones internacionales en torno a cómo advertir que esas tendencias autoritarias no deben de continuar en la región, sino que debemos rescatar el Estado social democrático de derecho y donde los derechos humanos sean la vigencia permanente y cotidiana de todos los seres humanos en nuestros países.
Doctor Juan Navarrete, ante esta serie de conflictos que usted nos presenta, ante estos puntos nodales en torno a seguridad, ante gobiernos autoritarios, ante presencia de crimen organizado, pregunta sería, ¿es posible tener una mirada, llamémosle interamericana o latinoamericana sobre seguridad humana que se plasme en el conjunto de los territorios? Deberíamos hacerlo. Yo creo que ese es uno de los desafíos de los movimientos sociales en América Latina, de las universidades, del movimiento de derechos humanos. Creo que eso hace falta. Creo que en el tema de derechos humanos a veces nos da como miedo meternos en el tema de seguridad, porque como que es una cosa como algunos de derecha o muy conservadora, pero resulta que lo que te genera violaciones de los derechos humanos son los esquemas y los paradigmas de seguridad. Entonces tenemos que influir en esos modelos de seguridad, que sean modelos de seguridad que estén basados en la seguridad humana. Y para eso tenemos que movilizarnos y, como la pregunta que usted me hace, plantearnos un desafío de América Latina y el Caribe, en la cual todos los movimientos sociales, las universidades, nos involucremos para incidir en construcción de modelos de seguridad que estén basados en la seguridad humana. ¿Cómo contribuye el seminario AUSJAL, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a fortalecer este proceso de seguridad humana? Primero, genera una discusión desde la academia, que eso es importante. La academia tampoco puede estar ajena a esta discusión sobre el tema de la seguridad en América Latina y el Caribe. O sea, y sobre todo, especialmente que ahora uno de los nuevos diplomados que se han incorporado a los que ya existen en el convenio AUSJAL y Instituto Interamericano de Derechos Humanos es precisamente el de seguridad ciudadana. Entonces, aprovechar todas esas alianzas y todas esas personas que se van involucrando para ir generando una reflexión académica, pero que también se pueda traducir en la práctica, ¿no? Que se pueda traducir en la acción, o sea, que se pueda traducir en concretarla en experiencias concretas y que no se quede tampoco solo en la academia en una discusión reflexiva, sino que tenga acción también. Es como ver, juzgar y actuar. Gracias, doctor. Ahorita usted mencionó el concepto de seguridad ciudadana. ¿En qué se diferenciaría del concepto de seguridad humana? El concepto de seguridad ciudadana es más específicamente al orden de seguridad pública, o lo que se conoce como seguridad de orden público, seguridad ciudadana, que es ahí donde actúa fundamentalmente el Poder Judicial y la policía. Pero igualmente de hecho es uno de los ejes que conforman, de los 7 ejes que conforman el enfoque de seguridad humana. Entonces uno de los enfoques es el tema de la seguridad alimentaria, medio ambiente, desastres y riesgos naturales, y uno de las líneas es precisamente seguridad ciudadana, que es el enfoque específico, que es la actuación de los órganos de seguridad, policías y en los órganos judiciales, que actúen frente al tema de la violencia y la criminalidad, pero que tenga la particularidad de estar centrado en el ser humano, ¿no? Que lo que se persiga sea la garantía de las libertades y la dignidad del ser humano, no del Estado ni de las instituciones del Estado, sino de la persona humana. Entonces, por eso se llama seguridad ciudadana. O sea, el apellido que se le pone es ciudadana porque es la ciudadanía el objeto de la acción de la seguridad. Muchas gracias, doctor Juan Navarrete. Agradecemos todas esas reflexiones que realizó en torno a la cuestión de seguridad humana, orígenes, riesgos y nuevas miradas, así como agradecer al doctor Juan Navarrete, pues propiamente dicho, su participación en el programa de Ibero Televisión, Diálogos con la Realidad, Derechos Humanos en América Latina. Gracias.